Expreso Querétaro presenta. ¿Qué tal, amigos de Blanco y Negro? Como siempre, gracias por su amable compañía en una emisión más de Hola. Blanco y Negro. Oli. Mario León Leiva, ¿cómo estás? Adán Olvera, Bien. que dicen buenas tardes, buenas. Hay un tema importante que puso sobre la mesa otra vez la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Lo Pardo. rosteó. Le pasó lo mismo que a aquel Lo otro, chema- ¿te no acuerdas? sé cómo- Lo chemaqueó. Lo chematapaizaron. Bueno, puso sobre la mesa el tema Lo del chematizó. Lo huachicol. chematizó. El Ajá. huachicol del agua, en la que Sí. están involucrados en varios estados de la República. Además están revisando cómo funciona, cómo operan las concesiones de agua, ¿no? Efraín Morales, el director general, Sí. nos estaba explicando eso, ¿no? Sí, estaba explicando cuando de repente, de pronto... A eso le la llaman misma- huachicol del la agua, misma- no creo, sí, ¿no? Sí, es parte de Sí, ese sí, tema sí. de que el agua se utiliza, es para un fin y se utiliza Pero para las otra tomas cosa. clandestinas también, por No, ejemplo, hay bueno, gente ese que es toma otro. clandestinamente para vender el agua Pues, también. yo ¿no? creo que hay una problemática que la Comisión Nacional del Agua tendría que estar ya investigando y ¿Una? asumiendo. Bueno, muchas en temas de lo que Hombre. en forma política se convierte Ajá. pues en una guerra política que puede trascender de Que manera además- importante para Querétaro. Porque ¿no? es un tema muy vendible con Sí, el claro. pueblo y con No, la pues- gente pobre, ¿no? Decirle, mira, los ricos se roban el agua Sí. y tú no tienes, ¿no? Sí. Se ha vuelto una bandera de Sí, Morena, específicamente pues, del ala más radical o Sí. más pura de Morena, digamos, Ujú. ¿no? Pues radical, La más bien, radical sí, se ha vuelto claro. una bandera. Hablemos directamente Astrid, Gilberto Herrera, Sí. que lo toman como bandera. Un poco Luis Humberto Fernández, que curiosamente sale medio raspado aquí, ¿no? Porque él vive donde está esa... De boomerang. Pues sí, porque él recibe esa agua de ese pozo, digamos que irregularmente, porque Él vive ahí. porque la postura de la presidenta es que es un pozo para uso agrícola. De hecho lo ¿No? dijo, la presidenta dijo palabras más, palabras menos, la familia Calzada, Del PRI, diputado sí, priista. federal priista, tiene un título, tiene varios títulos, uno de ellos de uso agrícola, pero riega o alimenta Sí. un campo de polo y un fraccionamiento. Oye, pero nadie le avisó a la presidenta Presidencial. que ahí en ese campo de polo vive precisamente uno de los principales aspirantes a gobernador de este estado. Que ese es el Por tema Morena, también, ¿no? por Morena, del partido de la presidenta, ¿eh? Yo no Y- sé y si le Luis Humberto avisaron. Fernández. Y que fue funcionario de ella Sí, en la Ciudad claro. de México. Y yo me iría antes un poquito al tema de Mario Calzada, Ajá. porque esta semana también Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, dijo que había 5 que podían, Ujú. que tenían posibilidades, hablaba de Abigail Arredondo, hablaba de René Bueno, obviamente Mejía. Alito va a decir que Sí, pero que mencionó va a ser a Mario presidente de la Calzada. ONU, Mario ¿no? Calzada. Sí. Pero mencionó a Mario Calzada como un posible aspirante a la candidatura. Pero Pues ¿tú es que hay crees? tres monos 2027. nada más en el PRI ya, Aurelio. Caben pues, en ¿a una quién más combi, pueden, alguien no? dijo. Bueno, En una combi no. caben todos, ¿no? No, pero a ver, creo que de ahí ¿pero tú crees que la reacción comienzan de- a descabezar, ¿no? Pero comienzan presidencia es es que mira para- lo que presenta Alito Moreno, pues no tiene ningún sentido, mira, es una Tan gente- poderoso es el PRI entonces para que reacciones Oye, de pero- para presidencia. evidenciar, oye, ¿no? Que hay una bueno. relación ahí. ¿No les parece que es media una caja china ese tema? Yo creo que sí O también. sea, hay parte de eso. realmente al problema en Ajá, sí, digo, del muy, agua. muy lamentable, sí. Sí. El tema del agua es una problemática nacional, sí. Pero específicamente el tema del Polo Country Club de Sí. Mario Calzada Y Viñedo, y el además. Pozo, etcétera. O sea, neta es un tema nacional. O sea, No creo. sí es algo que deba preocupar a la presidenta de este país. Yo creo que estaba el tema, como bueno, tú dices, del plan B, que también lo está rechazando tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde Ecologista, Pues sí. y entonces PRI. habría que poner en la mesa, en el tintero, otro tipo de temáticas, como esta específicamente. Exhibir lo malosos que porque- son. Ahora, Porque ahorita, Pues sí, lo, de esa lo manera. malosos que son los ricos con los pobres. Claro. Porque Ustedes dijo la los ricos, presidenta, nosotros los Eso pobres. la presidenta dijo, mientras la comunidad Sí. del otro lado, No a un tiene- lado del Claro, club de sí, polo, sí. no tiene agua. Ya Ahora, casi dice, ¿saben para cuántos bolillos alcanzaría? O sea, Ahora, la respuesta de Mario Calzada Sí, a también eso me iba. parece fue puntual. A ver, O sea, porque ¿qué le dijo, dice? no, era un tema administrativo, yo tengo toda mi concesión o las pero concesiones. bueno, que eso no tiene lo Cosas de exime, Agua. eso no lo exime. No O sea, le que exime de responda no lo responsabilidad, exime también. Porque se volvió político. Que más porque bien la el venden asunto, ¿no? pipas. Ahora también. también el Además. tema es que es el pozo para uso agrícola, ¿no? Sí. Ahora, ¿no les parece medio pasado de lanza? Habría que preguntarle él también, ya tuvo una postura, pero si tienes un pozo para Ajá, uso agrícola, ajá. que es sin pago de derechos por ser para uso agrícola, Ajá, para entonces tú producir le sacas, alimentos. o sea, el 100% de lo que tú vendas esa agua va a ser para ti, ¿no? Bueno, Eso, pagas la eso luz. sí, eso sí está Pero mal. tú hace creo que ratito pagas la luz. dijiste, Eso sí está eso es mal. un mal
que ocurre en todo el país, en todo el Claro, país. o sea, en todo el país, Digo, pero no porque sucede en todo el país. no por Incluso eso, hay una lista no ahí por de eso, gobernadores pero- de distintos partidos, Sí, ¿no? a Por ver. cierto, ninguno de Morena, en esa lista que sacó el gobierno de Morena. ¿no? Habría que Voy a revisar, creer, habrá pues, que sí. revisar. Vamos a ver. Ahora, Pero sí estaba, por ejemplo, la que fue presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la sí, Nación. el asunto también es que Mario Calzada dijo que no es un título. Hablan de un título de concesión de uso agrícola, pero creo que tiene un par más de títulos de ¿Quién? concesión, Mario Calzada, Sí. o la familia Calzada. Entonces, habría que ver si dentro de esos pozos que tienen con permiso y con título de concesión, Ajá, así es. hay alguno que sea para uso residencial. Es que hasta donde yo entiendo, tú tienes uso agrícola y si no te consumes todo el servicios, agua, Ajá. lo usas como servicio. Y ahí en los servicios dice, bueno, pues yo tengo mi uso agrícola, está acreditado, Ajá. y lo demás lo puedo disponer a lo que yo considere. Ok. Ese es el tema, ese Ajá. es lo que Bueno, lo pero que sí, hacen, sí lo que rostearon hacen a Mario mucho. Calzada Sí, y no, sí. sí tuvo Un que quemón. salir a responder. Una quemadota. No vaya a ser al rato Y es un tema que trae hace compruebe. mucho, ¿eh? Es un Sí. tema que ya lleva por lo Sí, menos sí. un año y medio que salió. Ahora, él alguna vez me dijo a mí que la concesión es de hace muchísimos años, claro. Sí, que no es de ahora, así es. que no se la inventaron, que creo que es de su familia de hace mucho tiempo. Pues han dedicado a eso, ¿eh? Exactamente. Ujú. Entonces, pues habría que ver también si no nada más es señalado como ha sucedido en otras Nada más ocasiones para- por un tema del partido al que pertenece, Claro. porque a lo mejor, insisto, no le avisaron a la presidenta que Sí. ahí el gran amigo, el que dicen además que le hace el paro cada vez que tiene un problema con Conagua, es el diputado federal Luis Humberto Fernández, que es vecino. amigo y inquilino o Pero a comprador, lo mejor él digamos, no sabía, comprador ¿no? de A lo alguna mejor- a lo casa mejor él no sabía, en esa zona. Él, ¿Cómo? no Digo, sabe, se él vale. no sabe que se vendía el agua así o que era... Pues podría ser, un pero ahora ya agua lo que sabe. tenía un concesionario. Oye, Ahora ya pero él sabe. ya lo sabe, ¿no? Ahora, Mario Calzada tendría que Ahora, yo- exhibir ya que su concesión o su permiso, lo que tenga, es válido, es legal y está Sí. actualizado. Está actualizado, Y- claro. y- sí, Porque la por eso presidenta ha habló tardado. de que ha sido clausurado Dos en veces. dos Claro. ocasiones. Y ahora también me late también que si tú quieres ser gobernador de Querétaro y vives en esa zona, digo, está cañón que no te enteres de los problemas de donde vives, ¿no? Sí, por supuesto. Digo, se hablará muy mal del diputado que quiere ser ahora pero no será gobernador. fuego amigo de alguien que Puede dijo ser. también, oye, ahí se va este tema Evidentemente. y le da un llegue Precisamente por fuerte eso decía a yo Luis que- Humberto que tiene posibilidades sí, de ser a ver, candidato. meten Precisamente por eso decía que el tema no es tan, Sí, no tiene tanta pero dimensión yo como para siento llegar a la que presidencia. meten a Luis Humberto Fernández en un tema que no es de él, porque el título de Pues concesión no. no es de él. Él Pero le vive, rebota, él le vive rebota. ahí, punto. Sí, sí, sí. O sea, imagínate nada más. Bueno, señores, A él le rebota un poco, Y no pueden acusarlo de portación de amigo prohibido, ¿no? bueno. Oye, antes de seguir, Bueno, ok, a ver. hay cosas importantes que tenemos que comentar, Sí, ¿no? sí, sí, Sí. sí. Vamos a escuchar. Gracias. La semana pasada, en el cierre del programa, yo hice un comentario de que yo voy a donde me invitan y que yo no hago las listas de los invitados. De ahí se derivó un comentario tuyo, Mario. Pues en más de 30 años que llevo yo en esto, pues he visto muchos casos, políticos, empresarios, funcionarios, incluso periodistas, comunicadores, que bueno, han tenido ese tipo de problemas y pues uno piensa que no le va a pasar. ¿Qué digo, Adán? ¿Qué digo, Aurelio? Que pues cometí un error que lastimó a muchas personas, especialmente a las mujeres. Por eso quiero ofrecer esta disculpa pública y sincera a las colegas comunicadoras y a nuestra audiencia en general. En el podcast anterior utilicé un tono de burla y expresiones que estuvieron fuera de lugar cuando me refería a quienes piden ser incluidas. Además de esta disculpa, necesaria pero sincera, deseo ofrecer aquí también la garantía de no repetición y el compromiso de conducirme con profesionalismo, sobre todo con sensibilidad. Reconozco que mis comentarios fueron ofensivos y que falta el respeto a su trabajo, a su persona y a su dignidad. No hay justificación, su inconformidad es legítima. Muchas gracias. Bueno, en lo que a mí corresponde, reconozco que los comentarios realizados en este espacio fueron incorrectos. Entiendo que lo que ocurrió no solamente fue inapropiado, sino que también contribuye a una conversación que históricamente ha excluido a las mujeres que se sintieron afectadas. Por eso ofrezco una disculpa de corazón a las mujeres. Asumo la responsabilidad que me corresponde por haber pues estado ahí y no haber señalado lo que no era correcto. Este momento también implica para
mí un compromiso personal, prepararme mejor, cuestionar mis propias posturas y ejercer mi labor con mayor conciencia, considerando obviamente lo que representa y significa la perspectiva de género, la igualdad sustantiva. Los comentarios no fueron adecuados. Ofrezco a nombre personal una disculpa pública a todas las mujeres. Derivado de esa responsabilidad que reconozco, estoy buscando espacios de formación, de aprendizaje para continuar informando y haciendo uso de los micrófonos con herramientas que incluyan perspectiva de género, de derechos humanos y de interseccionalidad. Por una igualdad sustantiva, Aurelio Peña siempre a sus órdenes. Bueno, y yo por mi parte ofrezco una disculpa por no haber reaccionado a tiempo ante un comentario incorrecto. Asumo mi responsabilidad. Como comunicadores estoy convencido de lo que decimos importa y tiene consecuencias. Por eso me comprometo a seguir formándome en perspectiva de género y derechos humanos con las y los profesionales en este tema, sobre todo en el respeto al bienestar de las personas. Así concluimos esto de mi parte y pues vamos a un corte. Estamos de regreso aquí en Blanco y Negro. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, el Partido Acción Nacional, estos conservadores, que así les dicen sus adversarios, hicieron un relanzamiento de su partido. Sí. Tuvieron una asamblea. Ya ni tan conservadores, ¿no? Pero ya no, pero bueno, pues es que así les dicen. Así se les dice, sí. La derecha y la derecha y la derecha, Sí. y es como repetir lo mismo Sí, 10,000 veces, ¿no? La derecha. Hizo un relanzamiento en su plan de acción, en su forma de elegir ahora candidatos, y dice el PAN que se abre completamente a la ciudadanía, que cualquiera que quiera ser candidato se puede inscribir, cualquiera, quien sea. El viejo cuento, ¿no? Sí. O sea, a ver, ¿cuántas veces han escuchado eso de MC? Uh-huh. Del mismo PRI en algún momento, sus estertores, ¿te acuerdas? Aquellos que de repente grababan a toda la base y decían, vamos a abrirnos, ahora sí, no sé qué. Sí. El PAN lo ha hecho varias veces. El PAN varias veces lo ha hecho. Sí. A ver, Morena, el de los Batres, el de las familias Batres, el de las familias López, el de Andrea Chávez, todo ese tema. Sí. El mismo partido Los también Luján. dice que es ciudadano, ¿no? Sí. Que representa al pueblo, ¿no? López, Sí. ¿qué tal? Sí. Sí, por supuesto, pero pues es una práctica política, ¿no? En tiempos electorales, donde obviamente tienen que ganar Estrategia de consensos, venta. tienen que vender un poquito Sí. lo que van a hacer, lo que van a ofrecer. A mí me llamó la atención porque el PAN reconoció que tiene más o menos 270,000 militantes activos registrados al día de hoy. Nada, frente a lo que Morena tiene, que tiene millones de 270,000 en simpatizantes. todo el país. En todo el país, ¿Te acuerdas que platicamos Mario? en Y Morena lleva ya hace millones. rato que platicábamos aquí o sea, de que el relanzamiento aquel famoso que hicieron hace varios meses Sí, era el porque logo. ya estaban al límite de la militancia Sí. que les exigía la ley para hacer partido. Yo les preguntaba a algunos, oye, ¿dará tiempo? ¿Le dará tiempo al PAN? Pienso en Querétaro, ¿le dará el tiempo al PAN nacional en estos 17 estados de la República de recomponerse, de buscar una forma que realmente les sirva para tener candidatos ganadores, presencia importante, en fin, de lo que ellos quieren, se supone, hacer después de este consejo político? Yo lo veo muy complicado, muy difícil para el Partido Pero Acción también la Nacional tiene que se complicada pueda Morena, recomponer. ¿no? Pero te decía por eso, 276,000 militantes del PAN, frente a millones, creo que 12 millones de militantes registrados de Morena. De esos a nivel 17, Aurelio, nacional. de esos 17, Aurelio y Adán, Adán. ¿cuántos creen que pierda Morena? A ver, yo no creo que gane uno más. No. Yo más bien pienso que ya llegó al tope. Sí. Al principio de A Peter. ver, gobierna en 24, 25 estados del país, ¿no? Sí. Sí. O sea, yo creo que también, ya más que eso, está muy difícil que Morena, conquiste. ¿Crees que no llegue a los 32 Digo, estados de la República? Y que además, A ver, Creo a que ustedes no sí les serviría. tocó vivir en la época Creo que no de que el sí. PRI gobernaba en los 32, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Digo, a Sí mí me también, tocó. pero yo estaba chavito. Qué Yo estaba gacho. chavito. No, Sí, es- me a mí ándale, también, joven. yo Oye, nací, este güey. Jovencito, sí. Pero sí estaba yo muy Sí, pero chavito. el PRI Pero a ver, gobernaba. volveríamos a eso. Sí. A ver, ya estamos como en el PRI de los 90s, digamos, ¿no? Sí. O sea, 80s. 80s, 90s, Ujú. ¿no? A ver, si pasa algo más a favor de Morena, o sea, más triunfos a favor de Morena, pues ya sería el régimen totalmente, pues como en el PRI. Claro. Además, O sea, te agregaría que de los 17 estados hay 2, Querétaro y Aguascalientes, Claro. donde Ajá. tiene una Yo preferencia la verdad lo política dudo importante. mucho, ¿eh? Dicen las encuestas para A el ver, PAN. yo me Para el acuerdo ahorita PAN. que dijiste esto Ajá. del PRI, yo me acuerdo, me tocó saber de gente
que trabajaba chamacos. trabajaba para el gobierno y lo comisionaban Ajá. al ¿A quién? partido. ¿A quién? Personas sí, claro, que sí, trabajaban para el gobierno, cobraban del gobierno. Sí, claro, y sí. los Era como el comisionados. enlace, Los etcétera, ¿no? Estaban de comisión en el Sí. partido. Claro, y trabajaban sábado y domingo en el partido, ¿no? Sí. Según. Ujú. No, y entre semana también. Claro. Y Se tenían iban hasta de doble comisión. sueldo. Entonces tenían doble sueldo. Entonces era el partido de Estado. Sí, se O cumplieron. sea, ¿se permitía eso? Sí, Sí, claro. claro. No se permitía. Bueno, Esa también se era hace la ahora, ¿no? práctica. Hay un Era- montón de gente sí. cobrando en el gobierno y andan con Agustín y ¿Dónde andan dejé con mi- otros, ¿Dónde dejé ¿no? mi hueso? O sea, ¿Cómo se ¿dónde llama? enterré Dejé mi huesito. hueso? ¿Dónde ¿No? enterré mi huesito? ¿Dónde enterré mi hueso? Oye, regresando a esa parte, escuchaba yo una entrevista de Luis Donaldo Colosio, Ajá. el hijo, y en Milenio, por cierto, Ajá. y me llamó mucho la atención porque pasaron 32 años del magnicidio en contra claro, de Luis ayer. Donaldo. ¿A qué voy? Ayer, 23 de Entonces marzo. oíamos, ve un México con hambre y sed de justicia, un México Sí, que ¿y ahora quiere no? justicia ¿Y ahora en el no? campo. Y seguimos esperando esa 3 justicia. décadas. ¿Hace y cuántos no pasó años nada. fue eso? 32 años. 32, madre, 3 no. décadas, 3 décadas Tres ha décadas. pasado. Y ni para los priistas se Tengo- pudo lograr por lo veo menos un una causa de México esa naturaleza. con Veo sed un México con hambre y sed de justicia. Ok. Esa es política ficción. Ah, no, esa es Sí, otra no, cosa. sí. Con Eso hambre fue y sed hace de 32 justicia. años. Con hambre y sed de Si lo dijo ayer, creo que da lo mismo, ¿no? burocracias del gobierno que no les permiten ver las necesidades de la gente, funcionarios que no se han dado cuenta que afuera de los escritorios, afuera de las oficinas hay Bueno, mucha gente sí. reclamando justicia. Y ese ejemplo que pones tú, bueno, es el PRI, pero bueno, el tema es el PAN, ¿no? Ajá, por los también, partidos o sea, políticos. Realmente, pues es una forma también de hablar de que Oye. los partidos en general, no solamente el PAN, el PRI, Morena, MC, El que se quiera. están olvidando de tocar temas que a la gente le llegan. Sí. Lo hemos dicho aquí varias veces, hablamos de un montón de temas que les interesa solo a los políticos. Sí. Ahorita simplemente el debate nacional son Ujú. temas que le interesan solo a los políticos. Sí, ¿Dónde sí, sí. está el tema de la educación, de tener más escuelas, de que tengan internet y baño las escuelas? Baño, agua. Sí. Libros, Mario. Hay las universidades, el Libros. internet, Sí, un claro, montón, claro, las carreteras, los Ahora, pero aeropuertos. no para llegar al grado, por ejemplo, vi una declaración Sí. de Armando Rivera, ¿no? Sí. Que le mandamos saludos para decir, Armando, Saludos, es que Armando. ya está, nos está copiando el PAN. A lo Algún día hay que quisimos traerlo, hacer ¿no? Sí. A movimiento, sí, está bien, el Movimiento Ciudadano, Polo Ahora que- Hospital, diciendo, A ver. es una copia chafa, mal Es que eso a mí se me hace una chulada, porque ahora A ver. resulta que los partidos políticos nos venden como novedad, tanto Sí, como PAN si fuera nuevo como todo. MC, Sí, es su obligación. Sí. y como si fuera el favor que le van a hacer, vamos a bajar y nos vamos Claro. a ir con los ciudadanos Y voy a- vamos a caminar. Claro. Ah, cabrón. A ensuciarnos los zapatos Pues, de ¿qué lodo. no? ¿Que no esa es la esencia? ¿Es una gracia? Ya ¿Es no una es una gracia? gracia. ¿o cómo, Esa es su no? obligación, Sí, eso es lo que claro, tenía que estar sí. haciendo desde hace muchos años. Porque además ellos se Muchísimos. meten a eso, ¿no? Solitos se metieron a eso. Ahora, regresando a los Ajá. temas del partidazo Sí, señor. de Don Partidazo. Simón. ¿Qué pasó, señor Don Simón? El partidazo tenía comités seccionales donde daban peluquería, enseñaban oficios. Era una organización casi. Te becaban también, Sí, te conseguían becas para conseguían becas estudiantes. o Pero sea, tenían una estructura Bueno, territorial y diferente. hay que decirlo la del también, PRI, y hay la que decirlo del PAN. también, las becas eran para la gente que sí estudiaba y tenía excelencia. aspiraciones políticas incluso Sí. también, La pero escuela bueno, de cuadros y todo pero- eso. Sí, se les un pedía, no, instituto de las sí. mujeres. incluso los gobiernos del PRI becaban sectores. a estudiantes destacados. Sí. Ahora Era- se apoya a todos. Mira, Era una gran estructura la que tenía. Los tiempos cambiaron Una y gran ahora, escuela de y ahora políticos. vemos Políticos. esto donde los partidos dicen, vamos a ir a las calles. Ay, güey, pues ¿Se fijaron cómo en la Asamblea del PAN rescataron una palabra que creo que también es clave, no solamente para los partidos, sino para cuando llegan a los Ajá. gobiernos? Se llama Claro. meritocracia. Ah, ya, Se llama meritocracia. sí. Y bueno, pues ahí también hay que decirlo en la declaración del exgobernador Francisco Domínguez aquí en Blanco y Sí. Negro, que también levantó mucho, Ujú. pues tenía mucho que ver también con ese tema de, pues no solamente de la meritocracia de los candidatos, Ujú. sino también de la lucha interna, de la vida interna que en este caso el PAN, Ujú. pero que todos los partidos deberían tener, ¿no? En la teoría política la meritocracia la asume Max Weber en Economía y Sí. Sociedad, justamente donde refiere que para que tú puedas aspirar a alguna posición social o política, pues tienes que ganártela. Porque con la esfuerzo, función con del trabajo partido y es ser con- un filtro de con liderazgos. resultados, Ujú. por Precisamente, supuesto. Esa es precisamente. la meritocracia. Exactamente. La meritocracia. Pero de repente se ha malentendido, En ¿no? el PAN se ha cometieron perdido, y bueno, y en muchos partidos se ha perdido, ¿no? partidos de cúpulas, partidos de élites, partidos de minorías, partidos Por eso de unos mencioné cuantos, ahorita a ¿no? Morena, que incluso Morena, que tomó como bandera muchos de esos problemas, Ujú. pues ahorita está infestado de ese tipo de problemas. O sea, Sí. las familias, las castas, el PAN también lo está teniendo, no solamente en Querétaro, lo está teniendo a nivel Así es, nacional. así es. Y bueno, pues es un problema
problema en que los políticos se enredan con su propio exceso de poder o con su ceguera de taller, como le dicen a veces los y amigos. Ahí tendría razón lo que en su momento ha dicho también el exgobernador Pacho Domínguez, que estuvo también con nosotros la semana pasada, decir que no cuidaron el que la militancia del PAN pudiera crecer en estos últimos 10, 15 años del Partido Acción no la Nacional. crecieron. Y hoy van a tener que sufrir esas consecuencias porque tienen... Pues sí, pero muy tampoco poquitos ayuda militantes. mucho meter a los hijos de los políticos para que crezca la militancia, A militantes Sí, no. abiertos. Por eso abrieron que con un número sea, telefónico, que la con una aplicación, llamada, una y- aplicación. Y te ganas hasta un iPhone si te Ajá, inscribes sí. al PAN. O Dirá sea, el clásico, sí, pero no. O sea, sí es cierto que el tema de la militancia, pero quien está criticando ese tema de la militancia está metiendo a su hijo para candidato. Sí. A ver, yo creo que también hay que ser claros. O sea, sí es un problema. Congruentes, Mario, ¿no? Y además el problema del partido y de los políticos no creo que sea solamente el tema de los padrones. No. Es el tema de que conecten con la gente, Pero que Adán, hablen de temas reales, no ficticios, o de problemas que solo les interesan a ellos. hablaba hace ratito Adán de la estructura política, por ejemplo, del Sí. PAN, cuando el PRI, perdóname, cuando el PRI ganaba todo, ¿no? Sí. Tenía una estructura también estaba comité mal. nacional, luego tenía comités estatales, luego tenía comités municipales, comités seccionales y de colonia. Y de base. De barrio, de base. todo distrito, Entonces de todo distrito. era una estructura La distrital, que la les hacía seccional. ganar elecciones. Exactamente. Ganar, Perdón, entre la comillas. seccional, la distrital, ¿no? era Más alto. una maquinaria Exacto. perfecta casi. Que era Pues, diferente más a o la menos del lo PAN. tiene Morena, ¿eh? Sí, más o menos. Por ejemplo, en la Ciudad de México es Bueno, una a maquinaria que funciona Exacto. perfectamente. ¿De dónde desciende Morena? Claro, pues es el más claro Por eso te espejo decía, del PRI en la Ciudad de 12, México. por 12 ejemplo. millones de militantes registrados en Morena a Sí, nivel 12 nacional. millones. Eso Y el PAN 200, es un ¿qué? mundo, 260,000, 70,000. Sí, está muy... Entonces sí hay que poner las cosas en O su sea, justa hay que dimensión. saber organizar y agrupar y Son darles maquinarias. a sus 12 millones, tienen que darles algo por pertenecer a Morena. Y no me refiero a trabajo, me refiero a algo que alimente esa estructura y esa maquinaria, ¿eh? Tenemos que Ya, hacer ya pausa. mejor individual. Pura beca, pura beca. Pues ojalá que también diera eficiencia en el gobierno. Sí. Y no nada más hablemos de temas que les interesan a ellos. Llevamos 7 años hablando solamente de los enemigos Es y más de los im- adversarios. Es muy importante. Y a los temas, insisto, carreteras, aeropuertos, terminales de autobuses, la competitividad de la economía, un montón de... La Claro. educación, la salud, esos temas están olvidados. Pues, Vamos a la pausa, mi querido Mario. Vamos a la pausa. Regresamos. Regresamos Gracias. enseguida, estamos en blanco y Gracias. negro. Estamos de vuelta aquí en blanco y negro, en todas nuestras redes sociales, transmitiendo desde el Foro Expreso Querétaro. Muchas gracias. Querido Mario, ¿cómo estás? Gracias. Pues mira, resulta que la Suprema Corte pues puso en riesgo lo que había logrado Querétaro de vanguardia Sí. en el tema del castigo al maltrato animal. Estamos hablando de los casos, del caso, de un Ujú. solo caso, de una persona que envenenó a los perros Atos y Tango. Son perros rescatistas de alto valor porque estaban entrenados para rescatismo. Sí. Y bueno, esta persona los mató el año pasado, en el 2021 fue, Sí. perdón. Y dejó 2021, mal a Balam, otro, a Balam, otro cachorrito. a un tercer perro. Ajá. El señor fue condenado a 10 años, 6 meses. Ujú. Y bueno, resulta que ahora la corte invalidó pues un amparo que precisamente había puesto el dueño de los Ujú. perros, de Atos y Tango y Balam. Ujú. Y bueno, invalidó el amparo y bueno, abre totalmente la posibilidad de que un caso que es de vanguardia, hecho en Querétaro, digamos, una Sí. ley aplicada por primera vez en Querétaro, ejemplar contra el maltrato animal, pues está en duda por el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pone en duda un tema en el que ya había una sentencia, bueno, de Ujú. 10 años, 6 meses de prisión Ujú. para esta persona que fue responsable del asesinato de estos dos Que además perros hay que de decirlo, alta la sentencia es un formación. triunfo de los animalistas, de las organizaciones, Sí, claro, sí, por activistas. supuesto. Sobre todo de Mónica sí. Huerta, que ha sido la que más Ujú. insistente ha sido en el tema Sí. y que ha realizado un trabajo larguísimo. que es la abogada Sí, de un Edgar, camino ¿no? muy Este largo. joven. Mónica Huerta. Sí, Mónica Huerta. Huerta. Y ¿Alguna además... vez estuvo aquí con nosotros ella, no? Creo que no. No ha creo estado que no, Mónica creo que no. con nosotros. El asunto es que Atos, Tango y Balam, pues a alguien que le molestaba sus ladridos,
la forma de comportarse los perritos, decidió quitarles la vida con una salchicha envenenada. Pero Social. hubo un tema que también reconoció Edgar Ajá. Martínez, el propietario de estos A dos ver. perros, que de pronto en su entrenamiento los dejaba salir o los dejó salir Ajá. en algún momento, y el señor, que era vecino también de esta Ajá. misma comunidad. Oye, pero eso no es pretexto para que los bueno, maten. pero hay No, gente, no, hay no, gente que tiene que de no repente se alguna pase de ¿Qué queja. rosca. hicieron los perritos en libertad? Nada, entonces el señor comenzó a esparcir por ahí Salchichas. salchichas envenenadas, Sí. Ajá. y luego llegaron los perros, las consumieron, se las comieron, Claro. y él eximía eso como una responsabilidad. No fue culpa mía, Ellos se comieron la salchicha. casi, ellos casi. salieron a la Ellos calle, encontraron eso. ellos encontraron las salchichas y murieron, pero fueron, Bueno. y decía bien Mario, un éxito, un triunfo para los animalistas en Querétaro cuando dijeron 10 años, Claro. 6 meses de prisión a este cuate. Y un castigo ejemplar, hay que decirlo, para Ah, que, este- para que los demás que intenten o que quieran o que piensen hacer estas Estupideces. pendejadas, perdón, Sí, Ujú. pues. perdón por la palabra, pero eso es, pues que no lo quieran volver a hacer o, que- Ahora, o- el o punto, emularlo, ¿no? el tema es que esos 10 años, 6 meses se cayeron. ¿Sí? Se cayeron La en esa Suprema revisión Corte- que hace la Bueno, Suprema no se Corte han de caído, digamos Justicia. que abrió la posibilidad, o sea, el fallo de la Corte abre la posibilidad para que se haga una sentencia menor, porque parte del resolutivo de la Corte es que se debe hacer una sentencia con un castigo menor. Ajá. El castigo actual es de 10 años, 6 meses, Ujú. Ajá. y bueno, pues habría que ver ya a nivel local en el Poder Judicial que preside Braulio Guerra, pues a ver qué deciden con la Sí. sentencia, pero la orden es que sea menor. Que se Eso reponga sí. un procedimiento y se vuelva a entonces- dictar otra Y sentencia. entonces se abre también la posibilidad de que Así salga es. incluso libre esta persona, ¿no? Sí, al ser menor, ¿no? Sí. La pena. Sí, como lo consagraste en el Exacto. diario de Querétaro. Y que lo que me deja pensando es, entonces, ¿cuál va a ser la postura realmente de la estructura del Poder Judicial en casos como este? El Ajá. tema de la primera todos, sentencia en de todos. 10 años, 6 meses, o que sea menor ante una situación de esta gravedad, de esta naturaleza. Cuando además la tendencia social, la exigencia social en este tema de los Sí. perros, que cada Sí. vez es más importante, Sí, sí. pues es que sea un castigo ejemplar Sin duda. y que se combata decididamente, ¿no? Ahora, como tú bien lo decías, Esto lo contradice. estos Sí. perros Atos y Tango, yo los vi trabajando, yo conozco a Edgar Martínez, es paramédico de la Cruz Roja, es un hombre Sí, que sí, sí. incluso fue a otros países con estos perros, A la Ciudad que de tenían México en el una 2017 formación especializada también. en concursos internacionales. En Sí, claro. 2017 en el terremoto de la Ciudad de Así México, es, ahí estuvieron también trabajando, digamos, Sí. para poder ayudar y servir en esas mismas causas. No tienen precio, pero De hecho, hay que decir eso precisamente. Hay un peritaje Ujú. que incluye el supuesto valor, digamos, ya muertos los perros, para cuantificar el daño, se hizo un peritaje Ajá. y fue declarado como incalculables por el tema El valor. A ver. el tema de la capacitación Yo- que tenían esos perros. Al final, Sí. la sentencia incluyó un pago de 2 millones y tantos, un Así poquito es. más de 2 millones Ajá. para reparación o indemnización. Sí. Pero bueno, no sabemos si se pagó, no se sabe. Pues yo No, creo No, que pero bueno, no, yo ¿eh? creo que es lo de menos, ¿no? A ver, Es el tema de... Es Como le que decía ese un señor. border collie, hablando específicamente de una de las Tú tienes razas, uno. yo tengo uno. sí. Un border collie sin esa preparación de rescatismo implica un valor importante porque es un perro de alta actividad que tiene que estar constantemente en Así es. actividad, Claro. constantemente en la calle, muy constantemente exigentes. con En convivencia, en ¿no? convivencia y haciendo actividades que desarrollen su forma de pensar, porque tienen que tener una actividad de jugar, llevar esto Sí. acá, sentarse, Una pararse, disciplina, una digamos. disciplina. Sí. Es un perro que no tiene entrenamiento de rescate, ¿eh? O sea, el normal, el border Ujú. collie normal, Sí, sí. necesita de una alta atención. Imagínate un perro Con este tipo de capacitación. con este tipo Sí. de Son capacitación. súper especiales, Uf, ¿no? Y una capacitación Bueno, mi frijol no hace impresionante. nada de eso, pero igual. Pero igual ladra. Pues Pero igual, una y- capacitación impresionante. Yo veía a Edgar Sí. que le Yo señalaba algo lo a Edgar quiero. y Sí. le señalaba ahí a Atos. Sí, claro. Y el perro hacía lo que desde Sí, lejos. sí, les- sí, les- sí. El tema es que están viendo a ver qué va a suceder. Ajá. Hay todavía una cuestión jurídica que se tendrá que resolver de parte de la abogada. Sí. A ver hasta dónde va a poder llegar, ¿no? Híjole, es Por que lo menos las en el nuevo leyes de Poder repente Judicial. tienen unos caminos y unos vericuetos impresionantes, ¿no? Para ir sorteando, cuando tú crees que ya esto acabó y que se logró Tiene una muchas salidas, ¿no? sentencia Tiene y muchas un salidas. triunfo, no, hay una instancia y hay un No, los Supremo. abogados, Sí, y hay un de Supremo eso se trata. Tribunal en este país donde el Supremo Tribunal dice, pues no, ¿qué crees que no era así? Sí, hay que sí, respetarlo, ¿no? Sí. Digo, finalmente, pues esa es la La, instancia que la le ley toca. es la ley, porque Pero acuérdate que también- había alguien que decía, no vengan con que la ley es la ley, ¿no? Claro, Sí, el sí, presidente de la República sí, en sí, ese sí, entonces, en ¿no? ese entonces. Bueno, en este caso, bueno, pues así es la ley. Es lamentable, Ujú. bueno, pues, es lamentable porque era una lucha que ha llevado varios Sí, años sí, sí.
Incluso esta persona estaba en libertad, por acción de los animalistas, pues bueno, fue detenido. Y bueno, pues por eso es lamentable, ¿no? Porque además es un tema donde Querétaro marcó la vanguardia en el castigo al maltrato nivel animal. nacional, Mario. Y bueno, ahora Y está en se, la y se tradición. había un poco hecho conciencia. Recientemente vio un perrito en el Marqués, desnutrido en los huesos, sí, claro. que también Tuvieron implicaría un castigo a quien tuvo este animal así, o sea, igual o similar. Igual o similar. Entonces, si vamos para atrás de que pues, se quitan estas sentencias, pues está muy Después de complicado, Atos y Tango, ¿no? Sí vinieron varios casos que, bueno, Sí. han tenido una salida. Esta misma resolución no solamente le da aire al asesino de Atos y Tango, Bueno, también le da oxígeno a los otros casos, ¿no? Sí. Bueno, señores, ¿qué tenemos para llevar en esta ocasión, en esta emisión? Pues, ¿Qué hay? ¿Cómo? No. Sí, ¿no? Espérate, no te me ¿Todavía nos adelantes. Falta Aurelio, uno. que ya te no, quieres ¿qué ir. pasa? Bueno, pues muchas gracias. ¿Qué te pasa? Qué fácil se gana la vida este señor. Sí, Ya, señores, o sea, a ¿tú ver, creías que señores. Una cosa... Bueno, Es ya. una cosa. Entonces Ok. hacemos pausa, Pues ¿no? ya viene el chorro de comerciales. Hacemos una pausa, regresamos Gracias. enseguida. Bueno, y cerramos en este bloque hablando del informe del fiscal general del Estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández. Me parece un cambio importante desde el punto de vista institucional, pero sobre todo en esta coordinación que se ha Ha sido una generado revelación en los ese 18 fiscal también, ¿no? municipios. Porque llegó muy activo. Decía el gobernador el otro día, me salió muy aplicado. Es salió una muy lumbrera, aplicado. también. Recientemente estuvo en la Ciudad de México con la encargada de la Fiscalía General de la República y bueno, pues obviamente me parece con Ernestina Godoy hay cosas Sí. importantes que hacer, que construir, que consolidar. Él está impulsando la perspectiva de sinergia, ¿no? Que entiendo Claro. ha tenido resultados importantes para Querétaro. Pues bueno, Mario. pues por lo menos, mira, 1,700 cateos, 800 y tantos detenidos en un año. Aunque hoy es su Sí. segundo informe, que bueno, Sí. por cuestiones de tiempo no podemos incluir aquí en esta grabación, aunque es su segundo informe, realmente Tiene que un le año. corresponda a él lleva un año. Un Eso año. es su primer informe, ¿no? Sí, así es. De así es. un año efectivo, digamos, Sí, exacto. de trabajo, Le tocó ¿no? informar por lo que le tocaba a Echeverría, Alejandro porque se Echeverría. fue, pues ahí dejó sin avisar la fiscalía. Bueno, Sí. pues bueno, Sí. se Y retiró, bueno, ¿no? le toca, y él forma esta marca que dice Aurelio, Sinergia, que bueno, es un poco, él nos lo explicó aquí, es un poco, sí como que suple a Cosmos, pero no es lo mismo que Cosmos, Sí. digamos, ¿no? Pero además le ha impreso una dinámica diferente, me parece, en la forma de informar a reserva y a raíz de lo que habían sido los Es que ahora sí hay años un del anterior comunicador fiscal. también ahí, ¿no? Del anterior fiscal. Hoy la Fiscalía está informando absolutamente de todo lo que son sus actividades y también de los resultados en cateos, en detenciones, está súper en activo, procedimientos ¿no? que también se llevan a cabo. Yo comentaba, por ejemplo, recientemente hice un convenio con el municipio de Querétaro, un convenio de colaboración, fortalecer la estrategia Claro. de sinergia, y yo incluso decía, ojalá que lo hagan en los 18 municipios, ojalá que lo hagan en los de la zona metropolitana, por regiones Pues como porque va a quieras. abonar para la seguridad. Pero finalmente, el ¿no? fiscal buscando, el fiscal buscando como sí poder atender este tipo de también necesidades Sí. en los diferentes municipios del estado Y de hay que Querétaro. decir, Creo que eso habla pues bien. el tema de sinergia no es solamente la marca, digamos Sí. que es lo dijo aquí en la mesa, Sí. utilizar la inteligencia o la información que se obtiene de los procesos o de las investigaciones que lleva la fiscalía, integrarla con lo que tienen las policías preventivas, ¿no? Sí. O sea, si bien no es tarea de la fiscalía hacer labor preventiva en seguridad, sí colabora con la prevención de seguridad utilizando la información que sale de sus investigaciones. Eso es sinergia, básicamente. El tema de Cosmos no se suple porque no es lo mismo. No, el tema de Cosmos así era un es, tema así es. administrativo de denuncia, ¿no? Sí, claro, pero lo vimos, por ejemplo, en el partido de fútbol, ¿no? De la selección nacional en el Ah, Estadio ya, Corregidora. claro. Estos cercos de seguridad que se pudieron lograr con la participación de los municipios, gobierno del Estado, Sí. las autoridades Guardia federales y la Nacional. Fiscalía General del Estado, pues generó un resultado Se de vuelve una marca de confianza. cooperación. De confianza, de trabajo, de esfuerzo, y me parece que también ha hecho un buen equipo, y hay que decirlo, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no? Claro. Con Giovanni Elías, con los secretarios de Seguridad Pública en los municipios, y esto está generando resultados importantes para la gente en Destacar Querétaro. de este A ti te tocó fiscal. ser cliente hace poco en la fiscalía, ¿no? Por Sí. un tema, un asalto Sí. que tuviste, ¿no? ¿Y cómo Un fraude, te fue? Un fraude. Bien,
va avanzando y van trabajando y están haciendo un trabajo. Pues también ¿no? ponte buzo, cabrón, cuando vendas coches. Sí. Pues, sí, también. Oye, Cuando vendas terrenos. No, cuando vendas coches. No, Martín Mendoza. Oye, no, a ver, el asunto es que este fiscal, no sé si se acuerdan, en sus primeras incursiones, intervenciones con medios de comunicación, Sí. dijo, mi política de comunicación va a cambiar porque cuando Sí. llegué aquí ni siquiera en la estructura No había. administrativa existía La comunicación social. La comunicación social. Así es. Entonces, primero hizo una reestructura administrativa, ya cuando la logra, entonces ahora sí le pone atención a este tema y lo que encontramos al menos de este lado que nos corresponde es una apertura, ya una información ya más continua, Pues más mira, seguida. Por lo menos hay información. Sí. Acuérdate con Echeverría. Nada, había silencios. Sucedía algo y pasaban 3-4 días y Sí, no, sí. no había información. Había silencios. Había pura especulación, ¿no? Sí. Se lo dijimos una vez aquí en la Sí, mesa y así bueno, es. la verdad es que en la práctica sí se ha notado. Es un fiscal mucho más Activo. proclive a Sí. informar, a ser transparente, Más abierto. pero también sobre todo ha hecho equipo con gente estratégica. Sí. Se ha visto muy activo Sí. y bueno, yo creo que de alguna forma sí contribuye también a los números de seguridad que tiene el Estado. Sí. Y es un fiscal que se ha mantenido también respetuoso, ¿no? De lo que tiene que ver con la institucionalidad, porque con el Poder Judicial, con los órganos de gobierno también. Pues a le ha nivel ido bien federal, en general, pues ¿no? está O sea, le ha ido generando bien. resultados La que verdad hablan que de le ha ido Querétaro. bien, muy Bueno, joven, señores. además muy joven, Sí. muchos dudaban por su juventud. La verdad es que sí subió la... Estudioso el moño, ¿no? y rockero. Y porque además es rockero, de rockerísimo, ¿no? Sí corazón. le gusta mucho Sí, ha leído mucho y ha aprendido Heavy. mucho también, ¿no? Sí, Sí. bueno, pues ahí va. ahí va. Bueno, pues sí, se ve Bueno, que ¿qué es te- qué apasionado tenemos? de lo ¿Qué suyo, tenemos? ¿no? Porque hay personas que Muy leen clavado. mucho y aprenden poco, ¿no? Sí. Pero él no. ¿Y por qué te me quedas viendo a mí? No, Dani, no me quedé viendo. Mira, Ah, no, Dani. no, Una no, cosa, no, Dan. no. Oigan, a ver, para llevar, Bueno, a ¿qué ver. tenemos hoy, Sí. señores? Bueno, ¿comienzo yo? Sí, por A ver. favor. Hoy el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, en entrevista me modo que confesó diga que algo. no. Me confesó algo que dijo, vamos a tener la 8ª delegación municipal en Querétaro. Ok. Es una delegación que se integra, se incorpora obviamente ahí en la zona de Juriquilla. Lo anunció en el Y evento de lanzamiento exacto, de su pero ya segundo hoy, año, ¿no? en el Cabildo Cabildo. Capitalino, bueno, pues ya lo decidieron, Ya se lo aprobó. aprobaron. Se va a llamar María Justa Aldama, una mujer también que tiene que ver con la historia, era hermana de Juan Aldama, en la historia de la Híjole, conspiración. ya hay nueva delegación. Habla de una nueva delegación. ¿Eso es bueno, es malo? Yo creo que es bueno porque va a servir para resolver muchos temas, sobre todo de servicios públicos municipales, de atención a las necesidades. Me comentaba también en el micrófono que era obviamente la posibilidad de que tuvieran un mejor acercamiento los vecinos de Claro. esa zona, una mejor atención y además se descargaran otras delegaciones. Abre municipales. o cierra la puerta para crear el municipio de Santa Rosa Jauregui. Yo creo que cierra la puerta para que Ok. se haga la delegación. Hacer la delegación, El ¿no? municipio de Santa Rosa. Pero también sé que van a haber cambios o tendría que haber cambios estructurales en su administración para que estas cosas Pues puedan eso funcionar de mejor vienen manera. diciendo, pero bueno, han Bueno. ido cancelando los cambios y los movimientos, el ¿no? Un municipio poco, de o los Santa han Rosa, no. pospuesto, ¿no? Yo creo, por lo que yo creo, y no Sí. me hagas mucho caso, pero Oye, creo que no va a Y funcionar. hablando de gente activa, así como el fiscal, pues creo que también Felifer anda muy activo, ¿no? Y Sí. que trae muchos temas a la vez. Anda muy activo el presidente municipal de la capital, que hay que decirlo también, es de los aspirantes ahí Ujú. en el PAN es de los más visibles, de Pues los de que los tiene dos, ¿no? mayor Visibles. vitrina. Pues dicen que ya es finalista nada más con Luis Nava, ¿no? Sí, sí, sí. Eso se dice. Bueno, Eso se dice. yo tuve a Chepe esta semana, estuvo una foto importante con, Sí, claro. con Ricardo Anaya y con el gobernador, y luego también inició el gobernador Curi un podcast, ¿no? Que se llama Sí. Crónicas, donde el primer Sí. invitado es Chepe. En fin, Chepe. y yo tengo otra Sí, ¿no? tengo otros datos. Las tengo otras señales. Son cosas. estrategias que están Las tomando, ¿no? señales. Señales. Por cierto, de Felifer Chepe. también Son tiene señales. podcast, Sí. como que es una tendencia del panismo. Algo habrán medido que Del mundo. los podcasts les va bien, ¿no? Sí. Ajá. ¿Se acuerdan del tema de Morena que ha tenido en varios estados? Bueno, Morena y la 4T de impulsar gente que tiene antecedentes penales, que tiene, pues hay temas de delincuencia y luego ya cuando sucede algo dicen, no, yo no me acordaba, no sabía, no lo sabía el partido y por eso lo postulamos. Bueno, les quiero decir, alrededor de la candidatura de Ricardo Astudillo Suárez, que es el dueño de los últimos 20 años en el Partido Verde, Ujú. hay por lo menos 3 vínculos. Ajá. Bueno, uno muy conocido con Héctor Beltrán Leiva, acuérdate, Sí, 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 en el 2014, cuando incluso lo bajan de la candidatura, sí, sí. porque resulta que él estaba Tiene un socio, impulsando San una Miguel. relación con el famoso H que detuvieron aquí en Juriquilla. Así es. Ujú. Héctor Beltrán Leiva se Sí, llamaba, sí, ¿no? sí. Se Ujú. llama. Creo que ya Sí, murió, de hecho, sí. fue detenido, encarcelado, parte del cártel
aquel del narcotráfico. Ajá. Y bueno, y ahora en la campaña pues trae a 2 expresidiarios. Ah, caray. Les doy caray. pistas. A ver, Sí, a ¿vienen? Uno fue regidor del PRI recientemente Ajá. y era el ponecillas de José Calzada. Bueno, muy poquito tiempo. Bueno, sí. pues sí, Con- muy poquito tiempo ¿podría porque lo usted corrió José especificar? Calzada cuando se enteró que lo Lo iban a meter corrió, al tambo. lo corrió para que lo Por pudieran fraude, meter a la por cárcel. robo de Sí. auto y fraude, ¿no? Ponecillas. Sí, sí, sí. Bueno, pues sí, era el Ajá. ponecillas. Sí. O ¿lo has visto haciendo otra cosa? No, Bueno, es el único trabajo que le he conocido. Ese. Ujú. Y bueno, eso y el preso número 9, ¿no? Porque de ahí se fue, ahí lo guardaron un ratito Sí. por robo y fraude, me Sí, parece. sí, sí. Y bueno, ese es un expresidiario. Otro expresidiario es uno que fue presidente municipal ¿Quién tú? de Corregidora. Ahí se las dejo. Ah, No hay muchos que hayan caído al tambo. Carmalo. Entonces, bueno, están ahí alrededor de Ricardo Estudillo. Cuando pase algo, esperemos que no pase, pero Ajá. cuando pase, recuerden que lo escucharon en blanco y negro. Sí, claro. Y bueno, yo para retomar un tema que ya, que hoy volvió a ser vigente, porque ayer que fue el informe de la Canacintra, ya se lo preguntaron a raíz de una nota que publicó el Diario de Querétaro, de que la Canacintra, Se quedó sin edificio. como decían las abuelitas, está de arrimada en el bloque. Perdió, ¿no? Está pagando renta, está pagando perdió un renta. juicio, por perdió un un laudo juicio, un laudo laboral laboral. que dejaron crecer, creo yo. Y que se dejaron ganar. Y que al parecer se dejaron ganar. Ahora hay que aclarar que al parecer se dejaron ganar. Pues que- abogados me han dicho, no, se dejaron ganar, compraron el juicio por otro lado Ajá. y luego se dejaron ganar. Y perdieron el edificio, hoy no tienen edificio, pero ya ayer el Sí. presidente de Canacintra, Alfredo Sagún, dijo que ya están buscando otro predio, que están queriendo remediar esto. Lo pero que es raro es que no haya un litigio, ¿no? no hay litigio, pero están muy a gusto en bloque, dicen que No, hay pues, ¿cómo auditorio, no? que hay Sí, salas, pues, y ¿cómo no? que está bien bonito. Sí, Bloque se ha vuelto el mejor salón de fiestas y de eventos de Querétaro. Ya, Mario, por favor. Bueno, Pero el chiste es que ya confirmado Bueno. por el presidente de Canacintra que no tienen Y yo edificio, repito que la lo pregunta, perdieron. ¿no les parece raro que no haya un litigio Ajá. porque perdió un edificio que además fue donación del gobierno estatal, que son recursos que no públicos? cuesta- Y ahí está el además, asunto. pues habría que ver en qué manos quedaron, porque esas manos Sí. pues dicen que son millonarios Y y que que no son muy cuesta- ricos, se que las no dan, cuestan de 2 muy pesos. ricos y andan robando cosas, ¿no? que no cuestan 2 pesos. Hay que ver el origen del predio y hay Bueno. que ver cómo se perdió. Ya, ¿verdad? Ya nos Por tenemos el que- interés público, ¿no? nos vamos, nos Interés vamos. público. Ya Nos nos vamos. tenemos que ir. Gracias. Adán Disculpen. Rivera, como siempre, Me gracias. largo. Gracias. Mario León, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Saludos a Miguel Ángel Álvarez, como Saludos. siempre. Gracias, nos vemos en Adiós. el podcast Sí. de Blanco y Negro a través de Expreso Querétaro. Que tengan buenas tardes, buenas noches y hasta Gracias. la próxima.